Soy Angélica Periodista y esto es Panorama Emprendedor, un espacio para hablar y compartir sobre lo que necesita un emprendedor para ser competitivo, sostener y hacer crecer su negocio. Marketing, marketing personal, finanzas, ventas, branding, imagen y hasta salud y bienestar en este espacio diseñado para emprendedores y empresarios. Un producto de panoramaradio.co, la emisora digital de los empresarios. Empieza Panorama Emprendedor con su 6º episodio. Bienvenidos a este espacio en donde hablamos de lo que necesita saber un emprendedor para hacer sostenible y competitivo su negocio. Y una de las cosas claves que tiene que saber un emprendedor es vender. Principal, de primera necesidad. Usted tiene que ser el vendedor de su empresa. El primer vendedor de su empresa tiene que ser usted. Si no sabe vender su idea de negocio, si no la sabe comunicar, si no la sabe expresar, siempre va a necesitar quien le venda. Y el día que el vendedor se le vaya, se le cae el negocio. La primera habilidad que como emprendedor, dueño de negocio, debe desarrollar es vender. Cuando las personas están buscando trabajo, cuando las personas todavía están en su estado de conciencia de emplearse, buscan trabajo y entonces a veces le piden trabajo a los familiares que tienen empresa o emprendimiento y entonces dicen, ay, recíbame el niño, recíbame la niña, así sea en ventas. Como si fuera un trabajo despectivo, ¿no? Ay, así sean ventas, pero déjeme trabajar. Y resulta que saber vender, el vendedor es el único, entre comillas, empleado que se pone su propio sueldo. Porque gracias al tema de las comisiones, ¿sí? Si usted quiere ir pasando, si usted todavía no se quiere independizar del todo y está de pronto en la parte comercial de una empresa, ¿sí? Es muy importante que mentalmente empiece a hacer la conciencia de que gana el porcentaje de algo. La diferencia entre la mentalidad del vendedor y del empleado es que no maneja el tema del porcentaje. ¿Sí? Fíjense que en mis emprendimientos yo he tenido la oportunidad pues de tener vendedores y el que no está relacionado con el sistema de conciencia de porcentaje siempre va a querer sueldo y siempre va a preferir algo fijo, aún sabiendo que con el porcentaje puede ganar muchísimo más. Yo he notado eso en las personas. Cuando una persona está más interesada en un básico, pero hay sueldo fijo, pero todavía está en el estado de conciencia de ser empleado, no está listo para arriesgarse a ser emprendedor. Así que lo primero es desarrollar esta conciencia del porcentaje de algo. En Latinoamérica hay un dicho que dice: es mejor un pájaro en la mano que 100 volando. Es mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Y en qué cabeza cabe que es mejor un pájaro que 99? O sea, esa es un poco la mentalidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una pizza. De que vamos a repartir una pizza. Y esa pizza tiene una característica y es una pizza que crece todos los días. Y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece todos los días. Cuando usted llegó a la repartición de la pizza, le dijeron que le correspondía 3 por 3 centímetros de pizza, ¿sí? Y resulta que la pizza mide, vamos a ponerle 15 centímetros, no sé. Es una especie de ejemplo. Con el tiempo, y habían 2 opciones para la repartición. Entonces, 5% que le corresponda el 5% de la pizza o que le corresponda 3 centímetros por 3 centímetros. Un pedazo fijo. La mayoría de la gente, al ver la carencia, lo que quiero decir cuando me refiero como a un tamaño limitado, al ver la limitación, siempre el cerebro quiere el menor riesgo posible para la supervivencia y lo que hace es escoger lo fijo, lo cierto, lo certero.
porque el 5% y el 5% promete, ¿no? El 5% es como incertidumbre, riesgo. ¿Y si no crece? ¿Y si no crece lo suficiente? ¿Y si crece muy poquito? ¿Sí? Ahí está la diferencia en la conciencia del emprendedor y la conciencia del que es empleado, o la conciencia del vendedor empleado a la conciencia del vendedor emprendedor. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando esa pizza crezca, ¿sí?, el 5% puede llegar a ser hasta más de 15 por 15 centímetros. Y el que escogió 3 centímetros por 3 centímetros tiene que asumir las consecuencias del límite. El límite tiene unas consecuencias. Ahora, la expansión también tiene otras consecuencias, que es lo que vamos a estar hablando acá en este podcast, en donde hablamos de esta conciencia emprendedora que tiene que pasar después a que seamos empresarios y luego inversionistas. Son estados de conciencia, seguramente lo hablaré en otro podcast. ¿Sí? Entonces, desarrollar ese estado de conciencia a veces no es fácil para las personas. Pero bueno, asumo que usted ya asumió el riesgo de lo que es ser emprendedor y estamos hablando de lo importante que es vender. Yo creo que voy a dedicar un capítulo entero al tema de las ventas, pero mi tema hoy no es ese. El tema de hoy, concretamente, tiene un título bien importante que es: una venta es un producto irresistible más prospecto correcto. El título de este podcast es una fórmula que si yo la tengo clara como emprendedor, lo más seguro es que siempre venda. Tiene que intentar hacer que su negocio, el mínimo problema, sea vender. El mínimo, ¿sí? Que tenemos que conseguir el personal, que la persona que hace la producción se retrasó, que no encuentro el proveedor adecuado. Todo ese tipo de cosas son manejables, son ajustables, son carpintería, llamo yo, en mi lenguaje no tan periodístico a veces. Eso yo lo llamo carpintería, o sea, es ajustar. Pero que a usted se le desbarate la empresa por ventas, es que las ventas son como la sangre de la empresa. Yo diría que las ventas son la sangre y la liquidez es el aire, la respiración, o sea, el sistema respiratorio, o sea, la circulación de liquidez. Y las ventas es una cosa que es clave, y usted tiene que, de inicio en su negocio, asegurar eso. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, ¿sí?, para tener esto fijo, claro, que esto no sea un problema para mi compañía, ¿sí?, lo tengo que dejar instaurado en la base del negocio. Que mi producto sea irresistible y que mi prospecto sea el correcto. ¿Sí? Entonces, en cuanto al producto irresistible, como asumo que usted está iniciando su negocio o inició su negocio con mucha pasión, por lo general cuando estamos muy apasionados, eso le colocamos toda el alma al producto. A veces es así. Después hablamos de producto irresistible. Necesitaría también un capítulo entero. Pero yo me quiero centrar hoy en una parte importante de la fórmula, ¿sí?, y es la parte de la prospectación. Yo tengo un taller que le doy a las personas que formo para el área de prospectación de mi negocio, que se llama Aprendiendo a Prospectar. Y básicamente lo que le enseño a las personas que me ayudan a prospectar en mi negocio es a oler el cliente. Parece hasta metafísico y mágico, pero lo que les enseño es a afinar un poco lo que yo llamo el olor, ¿sí?, como oler el cliente, ¿sí? Sentiría yo que es como desarrollar el instinto, pero más que el instinto, sí realmente es la intuición. Y no es tan mágico como lo explico en el taller. Si alguien lo quiere ver, no tengo problema, lo puedo compartir, Aprendiendo a Prospectar. Es un taller bien interesante.
Pero realmente se trabaja con algo que tiene el cerebro, que se llama sistema de atención reticular. Sí, es un sistema que tiene el cerebro que lo que hace es filtrar la información que a usted le interesa. ¿Sí? Pero hay mucha gente que no sabe, no afina ese sistema de atención reticular, que es con lo que trabajamos también la intuición, ¿sí? Poder percibir de manera instantánea, comprender algo de manera instantánea con muy poca información. Se hace a través del sistema de atención reticular. ¿Sí? Pero bueno, no es que vaya a ser como el taller de Aprendiendo a Prospectar acá en el podcast. Si quieren saberlo, escríbanme, yo con mucho gusto les puedo facilitar información. Pero hay que aprender a prospectar. Hay que aprender a oler el cliente. Entonces es importante, si quieres seguir acá en mi podcast, que por favor aliste un diccionario. ¿Qué es un prospecto? Vamos a iniciar con el tema de qué es un prospecto. Es un término utilizado en el contexto de negocios y ventas para referirse a un cliente potencial, es decir, alguien que aún no es cliente, pero que ha demostrado interés por un producto o servicio al que, por lo tanto, resultaría más fácil convencer para que compre un producto o contrate un servicio. Entonces, concretamente, un prospecto correcto es ese potencial cliente, ese alguien, ¿sí?, que tiene unas características con un interés muy alto en mi producto. Y la única forma de medir quién puede llegar a tener un interés muy alto en mi producto es contactando, haciendo las actividades necesarias para contactar. Y ahí sí, como se dice, echando a perder se aprende. Pero voy a dejarle una fórmula, ¿sí?, para que no se gaste muchos años descubriendo su prospecto adecuado, porque usted me puede decir, no, pero Angélica, es que yo ya tengo mi nicho. Hay muchas personas que inician un negocio y eso duran meses y meses planeando y haciendo y digitando un proyecto, y vamos a hacer misión, objetivos, y en el texto está hecha la empresa, y cuando salen a vender no saben qué hacer. Yo les recomiendo que eso es haciendo, ¿no? O sea, eso es planeando y haciendo, planeando y ejecutando. Porque usted no se puede gastar 6 meses creando una empresa en el computador, en el drive, en un documento, y a los 6 meses empezar a ejecutar. Vaya haciendo, esto es bien importante, ¿sí?, para que encuentre rápidamente su prospecto adecuado. Ya le voy a dejar una fórmula para que no dure años intentando prospectar adecuadamente. Me interesa que tengamos grabado como emprendedores qué es prospectar. Prospectar es el primer paso del proceso de venta. Antes que cualquier cosa, usted se tiene que sentar a oler, voy a decirlo así. ¿Dónde está mi cliente? ¿Sí? Para todos hay. Eso, mi papá tenía un dicho. Mi papá ya no nos acompaña en este mundo, pero fue el que me regaló todo lo que sé en el tema de la radio, valga la oportunidad para honrarlo. Y él tenía un dicho que me decía, ¿no? Entonces me decía, ¿usted qué haría si tiene que cortar un tronco muy grueso y le regalan un hacha para botarlo al piso? Yo, no, pues darle al tronco hasta que se caiga. Y él me decía, no, ¿para qué se va a gastar tanta fuerza, tanta energía, tanta atención? Lo que tiene que hacer es afilar el hacha. Porque si afilamos el hacha con un solo golpe, podemos botar el árbol, ese tronco. ¿Sí? Entonces, prospectar es afilar el hacha. Hay que oler dónde está mi cliente, dónde está en ese mar de posibilidades que a veces se convierte los clientes, los potenciales clientes. Hay empresas que tienen un nicho muy chiquito. Yo les recomiendo que si usted está empezando, no empiece con un nicho muy cerrado. ¿Sí? Si está empezando, no coloque un producto para un nicho tan cerrado. Pero bueno, son casos específicos. Seguramente me pueden preguntar. Pero lo primero que hay que hacer es oler a su cliente. El primer paso del proceso de ventas consiste en identificar clientes potenciales, prospectar. Es decir, personas que cumplen con ciertas características. ¿Sí? Son personas o empresas, o las empresas son organismos que también cumplen con ciertas características.
¿sí? Porque si cumplen con ciertas características que yo necesito, mi producto va a ser irresistible para ellos. Y si es irresistible, es venta. Prospectar sigue llevar a cabo una serie de actividades con el fin de entablar una conversación con ellos. Entonces, si usted no está vendiendo, volvamos a la fórmula. O no tiene el producto irresistible, ¿sí? Tiene el prospecto adecuado, pero el producto no está tan irresistible, ¿sí? O tiene el producto irresistible, pero no está haciendo las actividades necesarias para entablar una conversación con sus prospectos correctos, ¿sí? Y por lo tanto no hay ventas, ¿sí? Voy a concluir con la siguiente fórmula, ¿sí? Que funciona muy bien, ¿sí? Incluso pueden aplicar la de Pareto, ¿sí? La fórmula que les voy a dejar no es como la de Pareto. La de Pareto es la ley del 80-20, ¿sí? Que es hacer el 20% más o menos de algo, así dice, y el 80% como que se hace solo, ¿sí? Más o menos dice así. Pero no es tan Pareto la fórmula que les voy a dejar, es más bien un 70-30, ¿sí? ¿Cómo funciona la fórmula del 70-30? De 100 prospectos correctos, es decir, de 100 potenciales clientes, vamos a poner el ejemplo, vamos a vender pijamas para niños y nuestro cliente potencial son los padres que tengan, incluso nos sirven mucho las abuelitas, que tengan hijos entre los 4 y los 12 años, un poquito, yo creería que hasta los 10, bien filtrado, hasta los 10 años, ¿sí? Ya luego de los 10 años ya se sale un poco de control para regalar una pijama porque ellos ya quieren vestirse a su manera y empiezan otro tipo de etapas. Pero tenemos 100 familias, ¿sí? 100 familias con hijos entre los 4 y los 10 años para vender pijamas para niños. 100. De esas 100 familias, 70 familias de entrada nos van a decir que no. Así sea nuestro nicho. 70 familias de entrada nos van a decir que no. Nos van a decir que no. De 100, 30 familias van a estar muy interesadas en nuestro producto. Altamente interesadas. Y de esas 30 familias interesadas, solamente 10 nos van a comprar. Van a consignar el dinero para las pijamas. Entonces, si yo tengo clara esta fórmula, ¿sí? Yo todos los días, y me quiero vender 10 pijamas diarias, todos los días tengo que hacer actividades, tengo que hacer lo que tengo que hacer para intentar tener una conversación, acuérdense del término de prospectar, para intentar tener una interacción. Yo no creo que baste solamente con una interacción, una conversación con 100 familias que tengan niños entre los 4 y los 10 años. Si yo sé esto, entiendo que lo más importante es prospectar. Hay productos demasiado irresistibles, ¿sí? Hay que intentar hacer el producto un 100 irresistible, cosa tal que sea irresistible para las 100 familias. Esto sería un producto 10 de 10, ¿sí? Pero realmente no es así, no es así. Los que estamos metidos en el mundo de las ventas lo sabemos. Puede que nuestro producto sea irresistible, ¿sí? Pero muchas veces dentro del... Por eso es que tiene que ser el prospecto correcto. Y entre más filtrado, entre más nicho de su prospecto correcto tenga, más a la fija vamos. Porque son solamente 10 de 100 que compran el producto a la fija, o sea, ya teniéndolo fijo. A veces a veces no, a veces el 50% de las familias a las que les vamos a ofrecer las pijamas para niños nos van a comprar, ¿sí? Pero en promedio, digamos, en promedio, es muy importante también para el empresario, para el emprendedor aprender a manejar los promedios. Porque en las ventas no existe tanto la suerte, que uno empieza vendiendo y ¡ay, la suerte del vendedor que hoy se vendió de 3 conversaciones que tuvo con clientes, se hizo 3 ventas! Sí, eso fue un día, pero al siguiente día de pronto hace 10 conversaciones y no vende. Entonces es importante también conocer un poco nuestra tasa de cierre. Pero en cuanto a la prospectación como tal, ¿sí? Es muy importante que usted maneje este rango. Por más ganador que sea su producto. Usted puede tener un producto ganador y que usted diga, no, Angélica,
Yo el 50% de mis prospectos correctos me compran, el 80% de mis prospectos correctos me compran. Listo, perfecto, lo felicito. Si no hay cambios en el mercado, seguramente, si no hay cambios en el mercado, si no hay cambios en la competencia, seguramente eso se va a seguir manteniendo así. Pero para que usted pueda tener una base segura en esta fórmula que yo le estoy dejando, contacte 100 clientes, haga las actividades necesarias para hablar con 100 clientes potenciales o prospectos correctos. Y le aseguro que sí o sí de entrada, su emprendimiento va a tener mínimo 10 ventas fijas. Ahora, el reto es, después de prospectar, después de hacer todo este proceso, intentar fidelizar esos 10 clientes que ya tuvieron experiencia de compra. Eso es otra cosa. Acá tenemos muchísima tela que cortar. Yo les puedo asegurar, yo he diseñado productos irresistibles y yo les puedo asegurar que eso es así. Les puedo asegurar, y sobre todo en temas de mercadeo y publicidad, les puedo asegurar que eso es así. Si quieren, pregúntenme por interno. Por ahora este podcast se nos acabó. Espero que les haya quedado claro. Si hay preguntas, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales. Siga por favor panoramaradio.co, la emisora digital de los empresarios. Hacemos radio para reconocer el trabajo que hace el empresariado colombiano. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos en Spotify, en YouTube, también en Instagram, en TikTok, en donde vamos a estar transmitiendo pues nuestro podcast Panorama Emprendedor. Hoy la fórmula, lo que necesita el emprendedor. Una venta es producto irresistible más prospecto correcto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Con ustedes, Angélica Periodista. Soy Angélica Periodista y esto es Panorama Emprendedor, un espacio para hablar y compartir sobre lo que necesita un emprendedor para ser competitivo, sostener y hacer crecer su negocio. Marketing personal, finanzas, ventas, branding, imagen y hasta salud y bienestar en este espacio diseñado para emprendedores y empresarios. Un producto de panoramaradio.co, la emisora digital de los empresarios.